El padrino de los comediantes y la Tercera Guerra Mundial. El tren ha salido de la estación y nadie puede detenerlo. Y eso es lo que parece. Y creo que nos acercamos a los últimos días de un posible replanteamiento y reconsideración de todo lo que está sucediendo en Ucrania. Si esas grandes potencias no hacen nada en un corto período de tiempo, sí, estoy bastante seguro de que enfrentaremos un verdadero desastre. Apenas a 3 o 4 meses de que estalle la guerra mundial en Europa, aunque el presidente, que lo acabamos de escuchar, Alexander Vučić, dice que, bueno, él no lo llamaría guerra mundial, pero si no es guerra mundial se va a parecer muchísimo, desde luego. Él habla de varios millones de muertos y que él no quiere poner ningún muerto sobre la mesa. Él dice en esa entrevista que todos hablan de guerra, que nadie habla de paz, que parece que es inevitable la guerra, absolutamente inevitable, y que incluso puede llegar antes de esos 3 o 4 meses. Mientras tanto, el gran comediante Jorge Mario Bergoglio, del cual ya hablamos en el último vídeo, lo calificamos así como un gran comediante, que se burla de la Iglesia, de Jesucristo, de la Santísima Trinidad, de Nuestra Señora, de la doctrina, etcétera, etcétera, se reúne ayer mismo, día 14 de junio, justamente el cumpleaños de Heather McDonald, aquella comediante estadounidense que hace no mucho tiempo casi se desnuca en pleno escenario mientras se burlaba de nuestro Señor Jesucristo, se burlaba de todos aquellos que nos opusimos a meternos el veneno en el cuerpo en el año 2020-2021, cuando Bergoglio dijo que era un acto de amor, etcétera, etcétera. Ella se burlaba, ella decía que le había ido maravillosamente bien, que a Jesucristo le parecía estupendamente bien, y en cuanto que se burló de Jesucristo, cayó redonda al suelo y no se desnucó de verdadero milagro. Pues justamente ayer, día 14 de junio, era el cumpleaños de esta comediante americana. Se reunían en el Vaticano Bergoglio y más de 100 comediantes cómicos del mundo entero, comediantes que se dedican, en muchos de ellos los principales cabecillas que estaban allí, a cargarse la moral de la Iglesia Católica y la fe de los católicos. Porque es una forma muy civilina la que tienen desde los años 60 de atacar la doctrina, la filosofía, la moral, a través de un humor ácido, corrosivo, civilino, que parece que no hace daño, que lo único que hace es reír a la gente, pero van atacando las bases de la fe, de la moral de la Iglesia Católica. Esto lo saben muy bien los amos de este mundo, los socios de Jorge Mario Bergoglio lo saben, y por eso se burlan. El propio Jorge Mario Bergoglio no tuvo empacho en decir en la reunión que se podía uno burlar de Dios nuestro Señor, que no hay ningún problema. Eso sí que hay que como siempre dice, todo lo trata de presentar muy bien, disimuladamente, para que pase la criba de los censores, pero la maldad está siempre en las palabras de Bergoglio, que respete las creencias religiosas de la gente y demás. Burlarse de Dios está permitido para Jorge Mario Bergoglio, pero dice la palabra de Dios que de Dios nadie se burla. El gran comediante Bergoglio, como decimos, en el último programa hubo unas acusaciones gravísimas del cardenal no, el arzobispo Vígano, que como las presentamos al final del programa, mucha gente se las ha perdido, y es que lamentablemente la gente se va bajando del tren de los programas en la medida que van pasando los minutos, y muchos se perdieron esas declaraciones que fueron tremendas. Fijaos lo que decía el arzobispo Monseñor Vígano sobre Jorge Mario Bergoglio. El mismo Bergoglio cometió los mismos abusos que McCarrick, quien abusó de muchos seminaristas cuando era maestro de novicios de la Compañía de Jesús en Argentina, como me confió personalmente uno de sus antiguos novicios. Estas declaraciones de Monseñor Vígano deberían hacer temblar los cimientos del Vaticano, porque esas acusaciones por las cuales fue reducido al estado laical Monseñor McCarrick, ese tipo de acusaciones se le ha hecho a Jorge Mario Bergoglio en boca de este arzobispo Monseñor Vígano, porque dice que tiene el testimonio de uno de sus antiguos novicios. Bergoglio acusado de haber abusado de muchos seminaristas cuando era maestro de novicios de la Compañía de Jesús.
Él prefiere, sin embargo, jugar el juego de la confusión, el juego de hablar del mariconeo en los seminarios, en los seminaristas, ahora sí, ahora no, ahora te pido perdón, yo no quise decir eso, ahora cojo y doy una bendición y a James Martin, el promotor de la Agenda Rosa, le da una bendición, le felicita por su ministerio, le dice que todo maravilloso, y aquí la gente no se entera que es que Bergoglio no tiene poder de bendecir. Lo dijo Nuestra Señora Virgen pura y dolorosa, solamente el poder de maldecir. No puede bendecir a los fieles. En el nombre de Dios no, lo hará en nombre de otro. En el nombre de Dios no recibe el poder de bendecir a los fieles. Esto es una realidad, y mientras todos estos acontecimientos y estas confusiones, todos como siempre callados, los obispos miran para otro lado. If you bet on the fact that someone is bluffing, it means that you have no better cards. Si apuestas a que alguien está faroleando, significa que no tienes mejores cartas, pero simplemente crees que el otro lado tiene cartas más débiles y no estás seguro porque no lo sabes y no viste sus cartas. Todo el mundo habla solo de guerra. Nadie quiere alcanzar la paz. Nadie habla de paz. La paz es casi una palabra prohibida. Tengan en cuenta esto, porque dicen que necesitamos ganar para asegurar la paz futura, pero nadie habla de paz. Y luego, está bien, lo negocias, pero tienes la otra parte. También debes tener el otro lado sobre la mesa. Me resulta muy extraño que en realidad nadie esté intentando detener la guerra. Hay otra teoría que puedo entender, que no digo que apruebe, pero entiendo que Occidente piensa que pueden ganarle fácilmente a Putin. Quieren agotarlo en Ucrania, y luego entrarán en escena. Y entonces Rusia, en el territorio actual, y con la forma que tiene hoy, ya no existirá. Y Putin será derribado y todo lo demás. Quizás eso sea posible. Putin will be overthrown and everything else. Maybe that's possible, but... ¿Cree que es posible? ¿Es posible utilizar Ucrania para debilitar a Rusia? Bueno, de todos modos, debilitó a Rusia. ¿Pero es suficiente para destruir a Rusia y derrocar a Putin? No lo creo. En la Europa actual, todos actúan como grandes héroes, pero no le dijeron a su pueblo que pagarían un precio muy alto. Y hablando de eso, usted y todos estos líderes deberían hacer absolutamente todo lo posible para detener cualquier tipo de comportamiento belicista y todo eso. You and all these leaders should do absolutely everything in order to stop any kind of warmongering behavior and everything. Hola Arturo, muy buenas tardes. Vamos a comentar las declaraciones del presidente de Serbia, el señor Vučić, en relación a que pronto, en unos meses, se va a desencadenar la guerra mundial entre Rusia y la OTAN. Y vamos a aprovechar para situarnos en el calendario dentro del margen permitido, porque las fechas exactas no las sabemos, pero esto que dice este presidente de Serbia está bien fundamentado y se va a cumplir. ¿Por qué no denuncian esto mismo el resto de presidentes? Sería una buena pregunta, si es algo que se ve venir. Pues porque quieren la guerra también, son parte de esta maquinaria de Satanás para llevar a cumplimiento el antimandamiento suyo, que sería el opuesto a lo que nuestro Señor nos pidió: amaos los unos a los otros como yo os he amado. Pues la alternativa de los demonios estos que gobiernan la tierra es provocar, entre otras cosas, entre otras catástrofes, la guerra, para perdición de muchísimos y para
desesperación de los pueblos y de esa forma preparar la llegada del líder que está en la sombra, pero aún no ha hecho acto de presencia de forma pública. Bueno, hemos dicho que una razón por la que guardan silencio el resto de los líderes es porque quieren la guerra. Otra es porque están sumidos en la niebla profetizada en Umbe, que es un estado de miseria espiritual, y ya no se ven los unos a los otros. Ya no son capaces de tener un buen juicio para obrar bien. ¿Y esto por qué sucede? Porque como estamos en el final de los últimos tiempos, el mal está desatado. Si nos fijamos en el final del año litúrgico, termina con la festividad de la realeza de Cristo, Cristo Rey. Bueno, pues en la práctica Cristo está expulsado, el príncipe de la paz, pues prácticamente de todas las instituciones. Y su esposa mística, la Iglesia, escucha el grito aquel que profirieron hace 2000 años los sacerdotes y los escribas y los ancianos. No queremos que ésta reine sobre nosotros. Pero ya no está combatida solamente desde fuera, sino desde dentro. Por tanto, esto ya no tiene ningún arreglo. El último bastión que quedaba era la Iglesia Católica y ya está en manos del enemigo. Y vamos a situarnos, como no, de la mano de Nuestra Señora, la Virgen pura y dolorosa, en estos tiempos. Vaya por delante que pensamos que efectivamente el presidente serbio lleva razón en su predicción. Si observamos el mensaje de la Santísima Virgen del 8 de junio del 69, el mensaje del no diaconado, ahí la Virgen dijo que este Papa hombre violento pagará por su pena, irá a bendecir islas, ahora en septiembre, irá a bendecir islas, a Oceanía, pero muchos hijos míos morirán a consecuencia de enfermedades y catástrofes. Me da mucha pena, tengo que decirte para bien vuestro y gloria de Dios, que os quiero mucho y deseo vuestra salvación para reuniros en torno a Dios. Vengo por mis hijos. La Virgen está hablando del aviso, viene por sus hijos y antes del aviso se producirán muchas muertes a causa de enfermedades y catástrofes. La guerra en sí es una catástrofe. Después de que el Papa hombre violento, el Papa injusto, vaya a bendecir islas. Para eso restan 3 meses. Estamos en junio. En septiembre irá a bendecir islas. Y el presidente serbio habla de 3 o 4 meses. Seguramente él no conocerá los mensajes de Umbe, pero no va en absoluto desencaminado. Why I'm speaking that we are getting close to the precipice, to the abyss. ¿Por qué hablo de que nos estamos acercando al precipicio, al abismo? Analiza la situación de la OTAN y Estados Unidos. No pueden permitirse el lujo de perder la guerra en Ucrania, lo que significa que Rusia no puede ganar, porque, en primer lugar, su legado político no existirá o será tan pobre que no se lo podrán permitir. Número 2. La posición de Europa y Occidente. El Occidente, en términos geopolíticos, se deteriorará tanto que nadie podrá revivirlo y renovarlo. Y número 3. Abrirá la caja de Pandora para, al menos, más movimientos y hostilidades contra los colectivistas en el futuro. Pero mira el otro lado. Esa es una bonita historia para un lado. Toma el otro lado. Si Putin pierde la guerra, Rusia no existirá y no tendrá la forma que tiene hoy. Quiero decir, cuando tienes a estos dos lados tan alejados el uno del otro, con sus deseos, con sus expectativas, entonces ves que todo está en juego, todo lo que nadie puede permitirse o perder. Cuando tienes esta situación, por eso te decía públicamente y sin ocultarlo, que nos estamos acercando a un verdadero desastre. ¿Quién está dispuesto a perder 1 millón, 2 millones, 5 millones, 10 millones y 15 millones de personas? No estoy dispuesto a perder a un solo hombre y no participaremos en eso. Pero es una pregunta para otras personas. ¿Qué tan cerca estamos ahora de una tercera guerra mundial, de una confrontación?
No puedo decir una tercera guerra mundial, pero de ese gran enfrentamiento, hasta donde estamos, creo que no estamos muy lejos de ello, no más de 3-4 meses. Y existe el peligro de que esto suceda incluso antes de eso. ¿Dónde te encuentras en toda esta locura? ¿Dónde se encuentra Serbia en este conflicto? Mantendremos la paz, la estabilidad y la tranquilidad dentro de la región y en nuestro país. Y vamos a ver otros dos mensajes de UNBE que nos sitúan y nos confirman en esto que dice el presidente serbio. 16 de diciembre del 70. Ese mensaje se dio antes del derrumbamiento. El derrumbamiento se podrá cristalizar en el entorno de octubre, las conclusiones del Sínodo de los Obispos, que será el colofón del Sínodo de la Sinodalidad, y el 16 de diciembre del 70, después de la festividad de Cristo Rey y antes del Adviento, la primera venida del Señor, el día de Nochebuena, en el cual en ese día la Virgen habló del derrumbamiento y nos mostró pues todas las catástrofes y la condenación infernal a la que se tendrán que enfrentar los curas que traicionen a Cristo. Pues dijo la Virgen, 16 de diciembre del 70, para salvar almas el Señor quiere que haya más fe en el mundo. Si hacen lo que yo os digo, se salvarán y tendrán paz. Quiero aquí una capilla. Las guerras terminarán. Guerras, vienen guerras. Antes del derrumbamiento. Todo este concepto del derrumbamiento es lo que va a suceder antes del aviso. Por eso nosotros pensamos que el aviso va a acontecer antes de la Semana Santa del año 2025. Porque en UNBE así se refleja. Entre la muerte de Benedicto, que se representó en UNBE el 4 de enero del 70, y el aviso, 22 de junio del 71, tuvieron lugar 2 Semanas Santas, no 3. Pues ya han pasado 2 Semanas Santas, entre el 4 de enero del 23, el día del velatorio de Benedicto, igual que en UNBE fue en 4 de enero, y aún no se ha producido el aviso, pero ya han transcurrido 2 Semanas Santas, la del 23 y la del 24. Bueno, y la Virgen dijo el 16 de diciembre que las guerras terminarán, refiriéndose a estas, pero si no dejan de ofender a Dios, comenzarán a no tardar mucho, es decir, después de la tregua del aviso, y una vez que el hombre inicuo apacigüe y firme un pacto y resuelva momentáneamente la situación, volverán a producirse otras guerras peores. Vosotros rezad el rosario todos los días por la conversión de los pecadores, el agua seguirá curando. Bueno, pues en el mensaje la Virgen dice, si hacen lo que yo os digo, condicional. Con pena constatamos que no se hace lo que la Virgen dice, ni se le construye una capilla, ni se dan a conocer sus mensajes. Pues nada, ni se pide perdón a Dios, que es lo que hay que hacer entre la niebla de la Semana Santa del año 2020 y el aviso, que ya está muy cerca. Por eso van a acontecer guerras. Es decir, la Virgen aquí confirma las guerras. Y en el mensaje propio del aviso, del 22 de junio del 71, antes de hablar del aviso, dijo la Virgen, salvaré de las guerras a España. Luego van a suceder guerras. Los españoles, y yo creo, es una opinión personal mía, que también están incluidas las otras Españas, principalmente Sudamérica, Hispanoamérica y algún resto en Filipinas, también van a ser preservados de las guerras, entendiendo por guerras que no nos vamos a llevar una sacudida debido a ningún misil ruso, por ejemplo, pero de todo lo demás no estamos exentos. De hecho, vienen días de purificación para España con 6 azotes, malas cosechas, disturbios sangrientos, crisis, hambre, muerte y enfermedades. Bueno, entonces la Virgen también confirma en el mensaje del aviso que habrá guerras, catástrofes y enfermedades. Antes del aviso, catástrofes y enfermedades. Estamos llegando a la tribulación de aquellos días, no confundir con la gran tribulación para la cual todavía quedan algunos años. La tribulación de aquellos días previa al aviso, que para muchos será un castigo. Y ahora vamos a fijarnos en la palabra castigo. Hacemos el matiz de que no hay que confundir la cruz con el castigo, ¿de acuerdo? Entonces, la cruz es inherente al cristiano, pero según la promesa de la Virgen del 13 de agosto del 71, a los dignos los libraré de todo castigo. Ella, al aviso, le llama castigo, porque para muchos será un castigo. Pero
si logramos ser dignos, vamos a ser salvaguardados por la Virgen de las consecuencias del castigo, es decir, de pasarlo mal en el aviso, y se nos va a hacer bastante llevadero todo este periodo del año 2024 y lo que falte del año 2025 hasta el aviso, en el caso de que el aviso sea cercano ya a la Semana Santa del 25. Así que constatamos que efectivamente lo que dice el presidente Vučić de Serbia se va a cumplir, y nosotros tenemos la enorme fortuna de saber situarnos. El conocimiento es muy poderoso, pero un conocimiento que no proviene de ninguna revelación oculta propia de la masonería luciferina. No es un conocimiento gnóstico, es un conocimiento que nos proporciona nuestra fe, porque creemos en las palabras de la Virgen, y como creemos en ella y tratamos de llevar una vida sacramental y de oración, por eso estamos muy bien situados y no nos vamos a desesperar, y con santa indiferencia no vamos a caer presa del pánico, ni nos vamos a suicidar, ni a desesperar, ni a dar malos consejos a otros, ni a tomar decisiones precipitadas, y podremos ayudar a otros, porque lo que viene es pues bastante serio. Así que, bueno, no temamos, y siempre de la mano de la Virgen. Y de esa forma no seremos engañados por el misterio de iniquidad, porque van a mentirnos, bueno, ya nos mienten, de hecho, constantemente, pero en cuanto empiecen a desencadenarse guerras, situaciones sanitarias que a ellos mismos provocan, ahí el propio misterio de iniquidad, que es quien lo provoca, se mueve como pez en el agua. Bergoglio siempre va a sacar tajada de todo eso, porque como la gente está muy mal formada y nadie quiere guerras, nadie quiere situaciones sanitarias como la que se produjo hace unos años, pues se van a echar en manos de ese Papa que no recibe el poder de bendecir en nombre de Dios, cuya bendición no detendrá la catástrofe, porque es seglar, porque es injusto, porque no ha recibido nunca ningún grado del sacramento del orden, porque es violento, porque aparta a los fieles, porque ha perdido la luz del Evangelio, porque arrastra a otros. Así que nosotros estamos blindados. La Virgen nos ha blindado del engaño, del miedo, de la precipitación, de la apostasía, de la desesperación y seguramente también de las consecuencias de los castigos físicos. No nos quepa la menor duda, porque es su palabra. Así que muchísimas gracias, Virgen pura y dolorosa de Umbe, porque eres nuestro refugio, nuestro amparo. Ella dijo precisamente el 8 de diciembre, unos días antes del 16 de diciembre del 70, donde yo piso es firme, no perdáis la firmeza, estad alegres, que Dios os acompaña en vuestros pasos. Así sea. Hola Arturo, un saludo para ti y para todos los que siguen tu canal. Los acontecimientos se están precipitando y todo parece apuntar a que estamos a meses de dar inicio a la semana 70 de Daniel. Como sabes, yo siempre he estado en desacuerdo con los que han dicho que ya está muy avanzado el acontecer de esta semana 70, cuando en realidad no ha iniciado y no puede comenzar sino cuando se cumplan las premisas bíblicas para ello, que están en Daniel 9:27, cuando el anticristo se manifiesta públicamente y firma un pacto o acuerdo con muchos, y cuando comiencen a abrirse los sellos del Apocalipsis, que están en Apocalipsis capítulo 6, y el primero de ellos es justamente la manifestación del anticristo, el caballo blanco, que viene acompañado de los otros 3 sellos o 3 jinetes, segundo, tercero y cuarto, la peste, la guerra y el hambre. Todo eso está por comenzar a suceder, y aquí quiero aclarar que yo he aprendido mucho de Leonardo Castellani, que considero uno de los grandes exégetas del siglo XX, pero que se equivocó en esto del primer jinete, que él pensaba que era Cristo, porque de hecho se parece al del Apocalipsis 19, que también es blanco y hermoso, pero solo el de Apocalipsis 19 se llama el Verbo de Dios y tiene escrito en su manto y en su muslo, Rey de Reyes y Señor de Señores. En cambio, el de Apocalipsis capítulo 6 es un malvado que trae consigo la guerra, la peste y el hambre. No puede ser Cristo. Y claro que tenía que parecerse, porque ya lo decía el venerable Fulton Sheen, que si el anticristo viniera con cachos rojo y cola de flecha, pues por supuesto nadie lo seguiría, todos lo tendrían por anticristo,
Por eso todos aquellos que piensan que el anticristo es un hombre malvado como Kim Jong-il, con sed atómica y con ganas de guerra y de matar masas, no puede ser así el anticristo, porque entonces sería evidente y nadie lo seguiría. El anticristo tiene que ser quien menos la gente lo piense, tiene que ser un hombre pues apuesto, un gran orador, una persona con mucho encanto que convence a las masas. Tiene que ser una persona bondadosa en todos los aspectos para poder suplantar a Cristo. Y la mejor prueba de que nadie lo va a identificar con el anticristo, o sea que 7 años no serán suficientes para identificarlo, es que no han bastado 11 años para identificar a Jorge Mario Bergoglio como falso profeta. Más del 99% de los católicos lo tienen todavía por papa, lo defienden como verdadero papa y no han logrado identificar su verdadero plan, su verdadera naturaleza, su verdadero compromiso con la masonería y con el bando contrario a la Virgen María. Entonces, si no puedes en 11 años identificar en 7 años no vas a identificar al otro. Esto no significa que yo esté tratando de oscurecer la obra de Castellani, a quien por el contrario considero un gran biblista. Simplemente que usando su misma triple regla de exégesis, en la primera él decía que toda profecía bíblica es oscura y en la tercera decía que las profecías se aclaran cuando se aproxima su cumplimiento, de tal modo que es lógico entender que nosotros que tenemos más próximo el cumplimiento de las profecías del Apocalipsis, podemos ver con más claridad incluso que él y también podemos aportar al gran legado que él nos dejó. Ahora bien, ¿qué sugiero yo, dado que ya estamos a punto de comenzar la semana 70 de Daniel? El mensaje, como yo siempre lo he transmitido, es de esperanza, porque Jesús lo dijo muy claro en el Evangelio de Lucas: cuando comiencen a suceder todas estas cosas, erguíos, levantad la cabeza, porque se acerca vuestra liberación. El mensaje de Jesús es de esperanza para los hijos de Dios, para los fieles que cumplen los mandamientos, para los que le buscan y le aman en espíritu y verdad, porque yo nunca he negado el apocalipsis de juicios, de castigos y de plagas. La pregunta es: ¿para quiénes son los juicios, los castigos y las plagas? Porque ese apocalipsis, digamos, de desgracias es muy conocido, pero poco se enseña el apocalipsis de boda, de gozo, rescate y esperanza. ¿Qué se ve en el apocalipsis? Una lucha, una guerra por la liberación final del pueblo de Dios. Para entenderlo hay que compararlo con la primera liberación, con el primer éxodo, una batalla entre Dios y Satanás, que tenían como sus representantes en la tierra a Moisés y al faraón. El faraón dijo: no acepto la orden de tu supuesto Dios de dejar salir a tu pueblo. Y por eso vino esa guerra que terminó con la liberación del pueblo y la devastación de Egipto y del ejército del faraón. Entendiendo esa primera Pascua, comprendemos la Pascua definitiva en Cristo y en el Apocalipsis. Otra vez se lleva a cabo esa batalla. El anticristo está representado por el faraón y Cristo, que nos rescata, pero también tiene sus brazos ejecutores en la tierra, que serían Pedro Romano y el gran monarca. Entonces lo que se viene es una batalla de liberación y hay que entenderlo de esa manera para poder estar preparados para la misma de la manera más conveniente desde el punto de vista sobre todo espiritual. Esta batalla es entonces por la liberación del pueblo de Dios y por la instauración del reino de Cristo en la tierra, y el botín son las almas. ¿Dónde está el desarrollo de este acontecer en el Apocalipsis? En los 3 septenios, que son las 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. Es muy interesante analizar qué es lo que sí estamos llamados a vivir y qué es lo que no estamos llamados a vivir de esos 21 juicios o de esos 21 signos del Apocalipsis. Y la discusión más interesante de hoy en día es si va a haber o no un arrebatamiento, es decir, un rescate. Lo primero que ocurre entonces en el Apocalipsis son las 7 sellos, que terminan con el séptimo, que es justamente la parusía. Luego se ve que vienen las 7 trompetas. A mi entender, la séptima trompeta es lo mismo que el séptimo sello, o sea, ambas coinciden con la parusía. Luego vienen las 7 copas de la ira de Dios, es decir, los castigos divinos, que es a lo que no estamos llamados a vivir. Entonces la discusión se centra en si todos los hombres deben vivir completo todo este acontecer o no.
Hay muchas citas bíblicas que parecen indicar que sí debemos vivir tribulación, persecución del anticristo, guerras, peste y hambre. Y así lo es. Hay una que lo dice, por ejemplo, que los santos serán entregados en manos del anticristo un tiempo, tiempos y medio tiempo. Esto significa bíblicamente 1260 días. Pero también hay muchas otras citas bíblicas, como por ejemplo, Primera de Tesalonicenses capítulo 1, que dice que Jesús viene a librarnos de la ira venidera, o sea, a librarnos de los castigos divinos. Y también lo dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, porque Dios no nos ha destinado para la ira, sino para adquirir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay muchas citas bíblicas que parecen indicarnos que tribulación sí, persecución, guerra, peste y hambre, pero no estamos llamados a vivir la peor parte del Apocalipsis, que es la ira de Dios. Recordemos que Jesús en sus discursos escatológicos, él hace siempre la comparación con Noé y con Lot. Es muy significativo ver que Lot sí vivió su tribulación, la persecución, la molestia de sus vecinos que le torturaban su alma, dice el libro del Génesis, por su conducta licenciosa. Pero él, una vez pasada su prueba, su tribulación, es librado de la peor parte, que es la ira de Dios, representada por la lluvia de fuego y azufre que devastó a Sodoma. Entonces, asimismo, se pueden seguir compartiendo muchas citas bíblicas que demuestran o parecieran demostrar que sí vivimos persecución y pruebas iniciales, mas no la ira de Dios. El arrebatamiento es una verdad bíblica, está en todas las Biblias católicas, es innegable, y muchos santos como San Juan Crisóstomo lo enseñaba en sus catequesis, el arrebatamiento. También 4 santos padres de la Iglesia enseñaron que sí va a haber un rescate anticipado. El mismo libro del Apocalipsis separa con claridad las primicias del resto de los salvados. Cuando Juan ve en el Apocalipsis los rescatados de la tierra, eran un puñado, eran muy pocos. Pero cuando ve los que vienen del martirio de sangre, de la gran tribulación, dice que eran tantos que no los podía contar. Entonces yo no niego que la mayoría tiene que vivir el martirio de sangre, así se ve claramente en la Biblia, pero también se demuestra en el Apocalipsis que hay un grupo de rescatados de la tierra, así los llama el Apocalipsis, y que no viven la peor parte, que no viven la ira de Dios. Este tema polémico y complejo del arrebatamiento está quizá en su momento más caliente de discusión y vale la pena dedicarle tiempo para analizarlo y ver todo lo que la Biblia tiene sobre este tema tan interesante. Y aunque es verdad que hay sacerdotes y laicos que lo niegan, también son cada vez más los sacerdotes y los laicos que, como yo, lo estamos enseñando como una verdad bíblica católica. Y esto también está refrendado por algunas apariciones marianas, como por ejemplo en Umbre, donde la Virgen claramente deja ver que sí hay un grupo de rescatados antes de la peor parte. Así que es innegable. Ahora bien, ¿cuál es la actitud católica correcta sabiendo que vienen todas estas cosas, esta batalla final y que está a punto de iniciar la semana 70 de Daniel? Los que ya saben que estamos en el final de los últimos tiempos, saben que hay una batalla que termina con la instauración del reino de Cristo en la tierra. ¿Cuál entonces es la actitud católica que yo sugiero la correcta ante el conocimiento de estas profecías y de la inminencia de que está por suceder todo el acontecer del Apocalipsis frente a nuestros ojos? Hay una primera actitud que es la cómoda, la actitud completamente pasiva, de saber que viene un rescate, que Jesús viene a rescatarnos con su parusía, con su segunda venida, pero lo vemos como que tarda mucho. O sea, Señor, estamos sufriendo, estamos padeciendo, estamos en el exilio, ¿por qué tardas tanto en venir a rescatarnos? ¿Por qué se atrasa tanto la venida de tu reino? ¿Cuál es la otra actitud? La actitud temerosa, la actitud de la gente que vive con miedo. ¿Cómo hago para sobrevivir a la tiranía del anticristo? ¿Cómo hago para almacenar alimentos, para conservar la vida? ¿Qué debo hacer? ¿Debo esconderme, construir un búnker? Esa es la segunda actitud. La tercera actitud, la que yo sugiero, es la actitud comprometida. Y es, Señor, ¿qué puedo hacer yo para salvar almas y para ayudarte en la instauración de tu glorioso reino de paz en la tierra? ¿Para qué me necesitas?
Te doy mis pies, mis manos, mis ojos, mis oídos, mi corazón. Te doy mi tiempo, mis bienes materiales y espirituales. Me pongo a tu disposición para esta batalla final. Quiero ser soldado tuyo y de la Santísima Virgen María en esta batalla. ¿Qué puedo aportar? ¿Para qué me necesitas? Noten que en esta tercera actitud, la preocupación de comer ya es la menos importante, porque Dios dice en el Evangelio que el obrero merece su paga. Si tú trabajas por y para Cristo, para el Evangelio y por el reino, recibes tu alimento sin tener que preocuparte de ello. La providencia se encargará. Nuestra preocupación no puede ser salvar la vida. Nuestra preocupación tiene que ser salvar almas y ayudar, colaborar con el triunfo de los sagrados corazones de Jesús y de María. Así que ánimo, yo los invito a reflexionar en estas tres posturas para que nos libremos de las primeras. Yo también reconozco que pasé por eso. Pasé por la espera sin compromiso y pasé también por el tiempo del temor, de cómo hago para ver si logro sobrevivir. Pero tenemos que superar esas dos etapas, evolucionar espiritualmente para llegar a la actitud comprometida. Y termino con una reflexión relacionada con esta posición activa que yo sugiero para afrontar lo que se viene. Y es que nosotros no estamos llamados a callar, sino a actuar, a defender la verdad, a salir a dar la cara por Cristo y por el Evangelio. Cada vez que a mí me han intentado convencer diciendo que como laicos estamos llamados a callar, solo a orar, pero sin hablar, sin salir a denunciar, yo cito a Santa Caterina de Siena, que dijo que callar es otra forma de consentir la mentira. Y también dijo que basta de callar, que por callar el mundo está como está. En uno de los mensajes más importantes de la devoción de la preciosísima sangre de Nigeria, Jesús nos dijo el 12 de noviembre de 1999, Hijo mío, defiéndeme del hombre maligno y sus frutos para acelerar el reino de mi gloria en la tierra. Defiéndeme de los errores que el hombre maligno derrama en la iglesia para destruirla. Este hombre maligno es Jorge Mario Bergoglio, y Jesús en los mensajes de esta devoción muchas veces nos llamó a defenderlo a él, a defender la verdad y a defender la iglesia. No estamos llamados a callar, sino a hablar, a defender, a denunciar. Y uno de los fragmentos para mí más importantes del mensaje de la Salet, dado a Melanie Calvat en 1846, dice así, abro comillas, yo dirijo un apremiante llamado a la tierra, llamo a los verdaderos discípulos de Dios viviente y reinante en los cielos, llamo a los verdaderos imitadores de Cristo hecho hombre, el único y verdadero Salvador de los hombres. Llamo a mis hijos, mis verdaderos devotos, aquellos que se han entregado a mí para que los conduzca a mi Hijo divino, aquellos que, por así decir, llevo en mis brazos, aquellos que han vivido de mi espíritu. Llamo en fin a los apóstoles de los últimos tiempos, los fieles discípulos de Jesucristo que han vivido en el desprecio del mundo y de sí mismos, en la pobreza y en la humildad, menospreciados y en el silencio, en la oración y en la mortificación, en la castidad y en la unión con Dios, en el sufrimiento y desconocidos del mundo. Es tiempo de que salgan y vayan a iluminar la tierra. Id y mostraos como mis hijos queridos. Yo estoy con vosotros y en vosotros, con tal que vuestra fe sea la luz que os ilumine en estos días de infortunio. Que vuestros celos hagan hambrientos de la gloria y del honor de Jesucristo. Combatid, hijos de la luz, vosotros los pocos que veis, pues he aquí el tiempo de los tiempos, el fin de los fines. Cierro comillas. Como muchos de los que escuchan estos vídeos, yo también he dedicado años a escuchar los mensajes de la Santísima Virgen María, desde 1830 en París y hasta nuestros días en Medjugorje. Nunca he escuchado un solo mensaje donde la Virgen María nos llame a callar, a escondernos, a ocultarnos. Nunca. Lo mismo de Jesucristo nuestro Señor, pues no estamos llamados a callar, y menos en tiempo de lucha, en tiempo en el que está todo en juego. Estamos llamados, como nos dijo aquí la Virgen María en la Salet, a salir a iluminar la tierra, a combatir. Combatid, hijos de la luz, vosotros los pocos que veis. Así que estamos llamados a con valentía tomar nuestro rol de soldados de Jesucristo y de María, a denunciar, a defender la verdad, a dar la cara por Cristo, por el Evangelio inalterado, por la tradición y por el magisterio, con la actitud comprometida que yo sugiero, que es: habla, Señor, que tu siervo escucha. Heme aquí, Señor, envíame.
¿para qué me necesitas? ¿Qué puedo hacer por ti? Porque les aseguro una cosa, los únicos que tendrán seguro la herencia del reino de Cristo en la tierra son los que se lo sudaron, los que lo batallaron, los que trabajaron por ese reino, lo heredarán sin la menor duda. Los otros, los comodones, los tibios y los flojos, es posible, quizá algunos lo hereden, otros no, por la ayuda de los soldados valientes y de sus hermanos que oran y que se sacrifican. Pero la única manera de asegurarnos la herencia del reino es luchando y estando dispuestos a dar la vida por él. Ánimo, Dios los bendiga. Abrazos y bendiciones. Recordemos finalmente que es una gran comedia lo que hace Jorge Mario Bergoglio, una gran comedia está haciendo de esta gran tragedia que es la destrucción de la Iglesia en la que él está embarcado, en la cual él ha asumido ese puesto como gran destructor, como gran usurpador del trono petino. Él está pues haciendo de una forma muy, muy cómica y a la vez muy comediante, como un actor de primera categoría, este engaño para llevar a todos por la falsa obediencia a la destrucción de la Iglesia. Cristo amenaza a los burladores del destino de un pueblo. Ay de los que ríen porque llorarán. Lucas 6, 25. Y por último, Bergoglio terminó la semana reuniéndose con sus colegas del G7, con quienes trabaja en connivencia. Podemos observar la foto en la cual sale con Biden, el presidente de Estados Unidos, en la cual vemos a los dos alfiles juntos, los dos alfiles de los enemigos de la Iglesia, que ahí están todos reunidos y trabajando codo con codo para establecer el gobierno mundial del anticristo. Nosotros tenemos que vivir los años que nos quedan hasta la gran tribulación con fe, con serenidad, con mucho amor a Dios. Ante todo, el amor a Dios es la clave, es lo que aprendemos de la palabra de Dios. En todas las cosas interviene bien Dios para bien de los que le aman, y nadie puede imaginarse, ni ojo vio, ni oído yo, ni mente humana puede imaginar lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Si amamos a Dios, todo redundará en beneficio nuestro. En todas las cosas intervendrá Dios para nuestro bien y no podemos ni imaginarnos lo que Dios nos tiene preparado. La clave está en amar a Dios. La Virgen en Umbe dijo que millones de seres humanos sufrirían por no amar a Dios durante la gran tribulación. Millones serán los que sufran por esa causa. Los que amen a Dios, habrá dos grupos, uno de los cuales sufrirá con alegría junto a la Virgen y el otro no sufrirá absolutamente nada. Así lo dijo la Virgen en Umbe. Son las profecías parusíacas que faltan por cumplirse. Y con esto nos despedimos. Espero que hayáis disfrutado del programa. Por favor, compartidlo en vuestros canales, con vuestros amigos, porque el trabajo es de todos, también tuyo. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Oración dada por la Virgen Santísima al Padre Gobi para pedir el segundo Pentecostés. Ven, oh Espíritu Santo, ven a cambiar la faz de la tierra. Ven pronto. Ven, en estos los últimos tiempos. Ven ahora que la gran prueba ha llegado. Ven y tráenos tu segundo Pentecostés, a fin de que nuestros ojos puedan contemplar tu mayor prodigio de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Amén. Señor, tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Isaías 26, 12. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana puede imaginar lo que Dios tiene preparado para los que le aman. 1 Corintios 2, 9. Estamos como ovejas sin pastor. Mateo 9:36. Pero Jesús cumple su promesa de no os dejaré huérfanos. Juan 14:18.
y viene a nosotros en este desierto de soledad y confusión por medio de su Madre, la Divina Pastora, nuestra Madre y Señora, la Virgen pura y dolorosa en Umbe. Ella viene para toda la humanidad. Demos gracias a Dios y tomemos en serio sus avisos y enseñanzas. Catecismo Iglesia Católica 675. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. Al que me reconozca ante los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos, y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 32 al 33. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.